En El Hijo del Rayo tengo una invitada sasasasazo, que yo sé que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo está siguiendo siempre. A mí me cae súper bien desde que lo conozco, además es apoyante del café. Gracias a él tuvimos un espléndido trabajo en Coffee Fest, para que nadie diga que solo fue una persona, no. Gracias a este caballero que voy a entrevistar tuvimos eso, pero además siempre ha participado en cosas que se le piden, porque hasta en Coffee Porn participó en aquella campaña legendaria. Pero hoy, más que nunca, estoy muy contento de verlo. Es Álvaro Cueva. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Queridísimo Manuel, yo muy feliz de saludarte, de saludar a tu público y de que estemos juntos hablando de cosas importantes, de cosas que amamos. Gracias por esta oportunidad. Hombre, pues yo la verdad es que sigo viéndote todo el tiempo, checo cómo vas trabajando, eres como el conejito de Energizer. Creo que aquí es donde todo el tiempo te vemos haciendo cosas, y yo quiero ver contigo un tema que es todo este asunto, lo que hemos estado viviendo, los consumos que ha tenido la gente con las series, la televisión, porque según yo, en mi percepción se ha incrementado, pero no sé tú cómo lo ves, y no sé además qué temáticas consideras tú que es lo que más se ha consumido. Bien, aquí están pasando muchas cosas con nuestro consumo de contenidos. Había una muy clara tendencia de transición entre lo analógico y lo digital, entre lo tradicional y las plataformas. Pero con el COVID se aceleró. Decimos en la industria que lo que esperábamos que sucediera en 5 años, sucedió en 5 meses. Fue espectacular. Y por lo mismo las cifras se desataron en todas partes, incluyendo televisión abierta tradicional. Pero ojo, esto es solo un fantasma, esto es un espejismo que cuando termine la pandemia terminará por desinflarse y ya veremos lo que va a suceder. ¿Ok? Te lo resumo. Ahora consumimos más contenidos que nunca en nuestra historia. El problema es que no tenemos material porque se frenaron las producciones, porque muchas casas productoras dejaron de trabajar. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo en los últimos meses? Nos estamos yendo hacia contenidos de otros países. No es casualidad que muchos de los títulos más exitosos de Netflix hoy son franceses, por ejemplo, o que lo nuevo de HBO venga de los países escandinavos y no de donde normalmente venía. Tenemos, por ejemplo, situaciones bien interesantes. Estamos consumiendo series españolas del 17, del 18, series que no habían llegado porque no eran precisamente lo mejor del universo. Es tal la desesperación, es tal la ansiedad de las audiencias que ahora las estamos consumiendo en plataformas como HBO Go. ¿Hacia dónde va el consumo? ¿Cuáles son los géneros favoritos de la gente? Oscila. De repente nos ponemos muy eróticos, de repente nos ponemos muy cómicos, de repente nos ponemos muy, muy, muy melodramáticos. Lo interesante no es el giro del tono, sino que siempre estamos muy, o sea, no hay medias tintas. O nos vamos a la violencia o nada. O nos vamos al análisis social o a nada. O nos vamos con las cuestiones de género o nada. O sea, es todo o nada. Se ha radicalizado entonces la temática. ¿Crees que tenga que ver el estado de salud de las personas mentalmente al estar pues encerrados o con esta desesperación? Por eso estamos viendo esos temas tan radicalmente. Estoy convencido que tienes toda la razón. La pandemia nos ha crispado los nervios y nos ha convertido en seres muy sensibles hacia todo, hacia lo bueno, hacia lo malo. Entonces, necesitamos contenidos que vayan de acuerdo precisamente a esa hipersensibilidad. Y ahí te va otro dato, mucho, muy revelador. El consumo de contenido adulto, de películas eróticas, de series sensuales, de canales porno, se ha recontramultiplicado en este año, ¿eh? Impresionante. ¿Y sabes cuál es el prime time? ¿Sabes cuál es la hora del día en la que, bueno, todo el mundo está ahí? Las 9 de la mañana.
Ok. ¿Y sabes quiénes son los que más consumen contenido erótico en México con el COVID-19? Las mujeres, las amas de casa casadas. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios de la industria. Algo pasa, algo pasa que nuestras señoras, vamos a llamarlas así, están viendo porno a las 9 de la mañana en COVID-19. Mucho trabajo que tendríamos que estar analizando respecto a todos estos comportamientos, pero a mí me interesaba mucho, particularmente tu punto de vista, porque tú eres experto en todo eso. Y yo decía, bueno, ¿cómo se va transformando la sociedad a través de esta pandemia con estas situaciones? Y lo que yo veo también es que vamos a llegar a un punto donde tendremos que convencer a la calle de que a la gente, perdón, habrá que convencerla de volver a salir a la calle. Y eso no sé si también vamos a ver esos contenidos para que la gente se anime. Si Netflix le va a apostar más a que la gente siga encerrada, desconozco ahí cómo lo van a hacer. No sé si se va a anteponer el dinero o qué va a ocurrir. Tenemos un problema inmenso y es que ha pasado tanto tiempo desde que empezó esto que ya cambiaron nuestros hábitos y costumbres. Ya tenemos una generación de mexicanas, una generación de mexicanos que se hizo al modo digital. Ya tenemos niños que cuando esto acabe probablemente batallen para volver a socializar como antes. Yo lo expongo en diferentes foros. Quiero saber cómo va a ser la vida sexual de estos niños cuando sean adultos. Quiero saber cómo van a ser sus relaciones personales dentro de 20 años. ¿Qué van a decir del momento actual? Porque evidentemente han quedado marcados, ¿eh? Y no soy el único que piensa así. Creo que cuando todo esto acabe, que quién sabe cómo va a acabar, muchas personas van a seguir encerradas. Muchas personas ya. El enclaustramiento, llámalo como quieras, confinamiento, eh, arresto domiciliario, será su estilo de vida. Ahí vuelves a hablar otra vez de este tema de la vida sexual de las personas y lo que vemos es que a la gente la aterraron respecto de tener contacto con los demás. Quizás por ahí viene también el alto consumo de porno, donde la gente decidió ya no estar en esa posibilidad porque se les dijo que eso era peligrosísimo, pero ¿cómo se va a resolver? Eso no lo sabemos. Y otra cosa que te quería preguntar, una, digamos que invasión positiva fue que de pronto la televisión tenía que convertirse en la gran educadora. Ujú. La televisión desplaza muchas cosas para que empiecen a pasar por ahí solamente las clases virtuales. ¿Tú qué piensas sobre la educación virtual? Yo estoy muy contento con Aprende en Casa. Creo que es una gran aportación de nuestras autoridades que, fíjate lo que es la vida, nos regresa a los orígenes de la televisión. Al comienzo, la televisión era eso. Al comienzo teníamos espacios de educación en línea, bueno, en televisión, a través de la pantalla. Esto comenzó en 1959 con el Instituto Politécnico Nacional, con lo que hoy es Canal 11, y creció, creció, creció. Tuvimos espacios universitarios en los años 70, yo los veía, por ejemplo, y eran fantásticos. Tomábamos clases de astronomía, de historia, de arqueología. Era alucinante. Luego, finales de los 70, principios de los 80, tuvimos otra estrategia parecida, solo que por ahí en la época ya neoliberal, finales de los 80, 90, todo esto se perdió. Pero hay una vocación didáctica por parte de la televisión tradicional que ahora se está recuperando y que evidentemente le está sirviendo a muchas personas. Charlando con algunas autoridades, por ejemplo, me he enterado de historias fascinantes, porque ahí les va. Si ustedes pensaban que solo nuestros niños estaban ahí frente a la pantalla, no. Hay muchos adultos que se están educando con esos programas de televisión. Y entre esos adultos hay muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, que están haciendo lo que no pudieron hacer de jóvenes gracias a que ahora tienen clases por televisión. Es fantástico, porque además si ustedes como yo las observan, encontrarán que estratégicamente son muy completas. Vamos por las clases tradicionales, sí, pero también vamos por clases de educación artística, pero también vamos por clases de educación deportiva. Es muy, muy positivo lo que está sucediendo ahí. Tanto que yo creo que cuando todo esto acabe, el Aprende en Casa no acabará por completo, ¿eh? De mí te acuerdas.
Eso esperamos, porque de verdad sí funciona para muchos. Yo me acuerdo de una serie, no sé si tú te acuerdas, te debes de acordar, El que sabe, sabe. Sí, Extraordinaria para educar. Ayapango es un pueblito. Sí, cómo no, cómo no. Es que todo eso servía y se tiene que recuperar. Y qué bueno que lo tocas, Manuel, porque además de todo lo que te acabo de decir, hay dos tendencias que me gustaría poner sobre la mesa para que tu público reflexione sobre lo que está sucediendo con la televisión. Una tiene que ver con el pasado, con la nostalgia. Millones de mexicanas, millones de mexicanos se están volcando a las plataformas no para ver lo nuevo, no, para ver lo que veían de chiquitas, de chiquitos, y de una manera u otra compartírselo a sus hijos, a sus nietos. No es casualidad que muchos de los programas más vistos de Netflix sean títulos como Dawson's Creek o que Disney Plus sea, bueno, un tesoro para millones de personas que están encontrando ahí aquellas películas de caricaturas, aquellos programas de antaño o incluso películas de Star Wars o superhéroes legendarios en una suerte como de te paso la estafeta emocionalmente. Ahora, te dije que eran dos tendencias. Una tiene que ver con nostalgia, la otra tiene precisamente que ver con superhéroes. Están tan malas cosas en el mundo que los superhéroes son lo de hoy. Te pongan lo que te pongan de superhéroes, funciona, ¿eh? Es de no creerse. Y yo sé que los chiquitos que están viéndote en este momento, pues no se sorprenden. Pero ojo, señores, hasta hace muy pocos años los superhéroes eran un contenido de cuarta. Hasta hace muy poco los superhéroes eran tontos, eran infantiles. No eran lo que son ahora, no decían las cosas que son ahora. Hoy sí los superhéroes nos pueden rescatar en términos emocionales y de una manera u otra lo están haciendo a pesar de la pandemia. Álvaro, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Espero pronto volverte a quitar unos minutitos. Sé que siempre estás bien ocupado, pero te lo agradezco muchísimo porque en este canal tienes muchos fans y van a estar bien felices de poderte ver y escuchar. Te agradezco mucho, de verdad, y espero que pronto pues vengas a donde estoy ahora, que es Córdoba. Me va a encantar lo que necesites, Manuel. Siempre a tus órdenes. Un abrazo muy cariñoso para tu público. Cuídense mucho. Estamos en Muchas contacto. gracias, buen día.